Qué hermoso es que adoremos al Dios de Israel juntos, ¿verdad? Es una hermosa oportunidad haber escuchado a los niños adorarle, porque el Señor es bueno y siempre en su misericordia maravilloso es que nos permite escuchar en adoración, escuchar su palabra, y que también podamos nosotros adorarles con un corazón realmente circuncidado, con un corazón que realmente le adore, le busque su presencia, porque el Dios de Israel, Yahweh de los ejércitos, es un Dios maravilloso que anhela que todos vengamos al arrepentimiento y que todos tengamos esa hermosa oportunidad de buscar su presencia y de ser limpios con la sangre del Cordero. Amén. Vamos a orar por el mensaje y la palabra que el Señor nos ha dado hoy. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, que cada minuto que mi palabra, mi boca se exprese, sea tu palabra. No queremos escuchar mensaje de hombre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos hable. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que sea tu palabra, Señor, limpiándonos cada vez más. En el nombre de Yeshua Jesucristo, nuestro Mesías. Amén y amén. Le damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito a que abramos la palabra de Dios en Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a estudiar este hermoso capítulo de la palabra de Dios. Cuando lo tenga, usted grite ahí fuerte. Amén. 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 Bueno, Santiago capítulo 1. Este es otro capítulo que nos confirma más a quién va dirigida su palabra, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando de las 12 tribus y lo que hemos venido hablando de que somos Israel, y no un Israel espiritual, como se dice en algunos lugares, sino su pueblo santo, disperso. Santiago capítulo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua Jesucristo. ¿A quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, aquí hay un saludo y la carta va dirigida a las 12 tribus que estaban ya totalmente dispersas en el momento que se escribe esta carta. Amén. Dice el verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una de las cosas que a nosotros nos bendice son las pruebas. Cada prueba que nosotros tenemos, en esa dificultad que estemos pasando, el Señor consolida nuestra fe. El problema es que alguno de nosotros desecha la prueba y empieza a renegar. Cuando nosotros desechamos la prueba, desechamos una hermosa oportunidad de arrepentimiento. Cuando nosotros desechamos la prueba, desechamos una oportunidad inmensa en donde el Señor en medio de la prueba nos puede purificar, nos puede limpiar y nos puede quitar todo aquello que a Él no le agrada. Yo puedo testificar que pude conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la gran prueba que tuve en mi vida, y fue el nacimiento de mi hija. Cuando mi hija nace con esa condición física, mi mundo miró hacia el Dios de Israel, a ese Dios maravilloso. Y fue lo mejor que me ha podido pasar en la vida después de haberle conocido, es que mi hija haya nacido con esa dificultad, porque conocí el verdadero amor, el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice el verso 5: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice el verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una de las cosas que nosotros aprendemos cuando estudiamos la palabra desde el hebreo, como fue escrita, es que la palabra fe significa emuná. No solamente es creer, sino también obedecer. Cuando nosotros creemos, simplemente somos comparados como los demonios, también creen y tiemblan. Pero si nosotros obedecemos, ahí realmente somos hijos de Dios. Por eso hoy nosotros guardamos su día de reposo, porque estamos tratando con amor de obedecer ese maravilloso mandamiento, ¿verdad? Pero no solamente ese mandamiento, sino lo que está escrito en su palabra, que Él quien nos da sabiduría, ¿verdad? Porque la sabiduría viene del cielo, y dice la palabra que aquel que quiera sabiduría, pídala con fe, que será dada. Entonces, cuando yo me encuentro en circunstancias difíciles, o cuando estoy estudiando la palabra y no entiendo, yo le digo: Señor, yo quiero que tú me muestres tu palabra. Yo quiero que tú mismo me enseñes. Háblame en sueños, háblame audiblemente. Y el Espíritu Santo se manifiesta con un poder sobrenatural. Y aunque en ese momento que estamos estudiando la palabra no entendemos, más adelante, a través de un hermano, a través de un sueño, a través de una visión, podemos entender lo que se nos estaba hablando. Pero debemos pedir con fe, ¿ok? Ahora, la palabra dice que si alguno es de doble ánimo, ¿verdad?, y es inconstante en todos sus caminos, pues el Señor no podrá hacer nada. Una de las cosas que el enemigo usa en nosotros es que hoy estamos, amén, aleluya, y al día siguiente. Y el ser inconstante no nos va a permitir llegar a la línea de victoria, porque el Señor más bien va a cuidarnos de no entregarnos nada, porque lo vamos a dañar, y pone en riesgo nuestra salvación. Pero si escudriñamos las Escrituras y vamos con amor, pidiéndole al Señor sabiduría, nosotros vamos a poder entender su Escritura y la vamos a poder dar por obra. Dice el verso 9, el hermano que es humilde condición, es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Esto tiene que ver cuando la palabra dice que difícil entra un rico al reino de los cielos. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer tesoro en esta tierra, realmente no estamos construyendo para el reino de los cielos. Amén. Dice el verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros nos paramos construyendo tesoros, es que yo quiero esto, necesito lo otro, y empezamos a vivir en un mundo de vanidades, ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Y una de las cosas que nos confundía anteriormente como pueblo es creer que el éxito estaba en las grandes riquezas. Por lo tanto, el que tenía mucho, el Señor lo estaba bendiciendo, y resulta que no es así. La palabra dice que Él nos dará diariamente lo que nosotros necesitamos, sin vanidades, sin planificación al futuro. Pero la carne le gusta, y más el pecado de vanidad. Dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren qué hermosa bendición aquí. El que resista la tentación. Jesús nos enseñó a orar, guárdanos de la tentación. Por lo tanto, el hecho de que seamos tentados es normal en el día a día de nuestra vida. Vamos a ser tentados con la murmuración,
con el adulterio, con la mentira. Pero en ese momento, si nosotros realmente le hemos conocido, Señor, yo te pido que seas tú limpiando mi mente. Yo declaro sin poder en el nombre de tu Hijo amado esos pensamientos, ¿verdad? Pero no los hago para mí como si fueran mis pensamientos y los ejecuto. Es la gran diferencia entre la tentación y el pecado. Todos vamos a ser tentados, pero es una decisión propia de nosotros si ejecutamos el pecado. Si estamos airados, si nuestros hijos hacen algo incorrecto, ¿verdad? Y resulta que en medio de la corrección soltamos la ira, debemos pedirle perdón a nuestros hijos. No nos debe dar pena, no, porque el enemigo te va a decir, ahora no te va a hacer caso, no. Hijo, perdóname, no debí regañarte así, no debí gritarte así, no debí pegarte así. Sabes que hiciste mal, pero yo no debí, ¿verdad? Y vamos y nos ponemos a cuenta, porque el humilde de corazón reconoce su condición y escucha al Espíritu Santo. Mas el soberbio dice, no, él es el que tiene que, ¿verdad? Pero el Señor nos dirige a nosotros a través de su Santo Espíritu. Dice el verso 7, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia y atraído y seducido. Cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a la concupiscencia de nuestro pecado. Si a usted le gusta mentir, si a alguno de nosotros nos apasiona echar mentiras, vamos a estar atraídos todo el tiempo para mentir. No va a haber verdad en nosotros. Dios no quiere que seamos así, pero sencillamente vamos a estar mintiendo todo el tiempo. ¿Dónde estás? Voy llegando. ¿Qué estás haciendo? Ya voy saliendo. La persona ni por ahí ni se ha cambiado todavía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros va a ser tentado de acuerdo a sus propios deseos. A los jóvenes ya adolescentes que están aquí, cada uno de ustedes va a ser tentado a caer en la masturbación, pero de acuerdo a su propio deseo. Una cosa es que el enemigo te mande un dardo, ¿verdad? Y te mande ese pensamiento y tú lo rechaces. Y otra cosa es que te estés moviendo en esos demonios de masturbación, viendo lo incorrecto. Obviamente vas a ser seducido por tu propia concupiscencia. Lo mismo es la ira. Si alguno de nosotros sabe que su hombre viejo es la ira, entonces nosotros tenemos que saber qué conversación tenemos que tener y qué conversación no tenemos que tener. Porque el Señor nos da de su sabiduría. Entonces, si vemos que hay una conversación, el Espíritu Santo nos va a decir, no opines ahí no converses, levántate. Y vas a estar dirigiendo nuestro Santo Espíritu, su Santo Espíritu, nuestro Espíritu. El problema es que nosotros nos dejamos por nuestros propios deseos que sea el enemigo quien domine nuestra vida, ¿verdad? Dice, cuando alguno es tentado, ¿verdad? Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha conocido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, miren, primero somos tentados. ¿De acuerdo a qué? A nuestros propios deseos pecaminosos. Cada quien de acuerdo al pecado y la puerta que le ha abierto al enemigo. Luego que somos tentados, la tentación da luz al pecado. Es como cuando el bebé nace, ¿verdad? Entonces nace el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ya estamos en muerte. Nace la muerte. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros, como vamos a ser tentados, porque Yeshua fue tentado por el mismo Satanás, pero Él siempre respondió con la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca ejecutó pecado y es nuestro modelo a seguir. En el momento que seamos tentados, renuncio, Señor, a esos pensamientos y los echo fuera. Pero el problema es que
no es que seamos tentados, es que ya estamos viviendo tanto en pecado que nuestros pensamientos siempre son pecaminosos. Entonces me dijo algo, ahora le voy a decir esto, me hizo esto, ahora yo voy a hacer esto. Ya estamos en pecado, porque estamos planificando lo que al Señor no le agrada, y eso es pecado. Un amigo me dijo esto, un amiguito me dijo esto, entonces yo voy a probar porque el amiguito me dijo, ya no estamos en tentación, ya ahí el adolescente, el joven está ya en pecado. Amén. Dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto tiene que ver con nuestra esperanza bendita, como le dice Pablo. Nosotros debemos ser esas primicias de sus criaturas. Ese grupo de personas que va a ser parte del arrebatamiento de su pueblo, como primicias de esos frutos, ¿verdad? Porque sabemos que el resto de la cosecha saldrá de la gran tribulación. Millones y millones, dice la palabra, una multitud que nadie podrá contar. Amén. Entonces, si nosotros queremos ser esas primicias de sus criaturas, nosotros tenemos que portarnos en obediencia a su palabra. Saber y conocer nuestras debilidades es el mejor éxito como hijos de Dios que podemos tener. Porque si ya vemos una debilidad, yo me alejo de todo lo que provoca ese pecado y lo que mueve mi debilidad, ¿verdad? Para no caer en el pecado. Puedo ser tentado, pero no debo ejecutar el pecado. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando somos tentados? Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Somos tentados y enseguida, Señor Padre, yo reprendo. Padre, perdóname, no debí decir, no debí pensar, ¿verdad? Pero si ejecutamos el pecado es porque estamos siendo atraídos por nuestro propio deseo. Que lo que hace el enemigo es ejecutarlo a través de nuestra vida. Amén. Dice, por esto, mis amados, el verso 19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros debemos, sobre todo las mujeres, aprender a escuchar. Calladita, aprenda a escuchar. Porque dice la palabra también que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si somos lentos, rápidos para escuchar y lentos para hablar, seguramente si estamos en medio de una discusión, en medio de una dificultad, el Señor nos va a dar sabiduría para responder. Pero aquel que es rápido para hablar, la palabra también dice en Proverbios, si no me equivoco, que el que mucho habla, mucho yerra. Quiere decir, mucho se equivoca. En ese poco de palabras, pecó demasiado. ¿Okay? Sobre todo nosotros las mujeres tenemos que estar pensando antes de hablar. Piensa en lo que estás pensando y así sabrás lo que tú vas a decir constantemente. Luego en el verso 21 dice, por lo cual verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos airados, ahí no hay justicia de Dios. Atropellamos a las personas, ocasionamos daños emocionales, ofendemos al Rúa, porque muchas veces ofendemos al Espíritu Santo, no solamente que está en nosotros, sino que está en el hermano con el cual estamos teniendo contienda, ¿verdad? Y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si nosotros recibimos con humildad la palabra que se nos ha enseñado de parte del Espíritu Santo, vamos a poder salvar vuestras almas. Vamos a poder estar a cuentas con Él, rechazando toda malicia,
todo mensaje de maldad que se venga a nuestra mente, todo mensaje de iniquidad que se venga a nuestra mente, rechazándolo. Amén. Y el verso 22 nos da un consejo. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, se nos compara como el hombre que llega y se ve en un espejo, luego se va y ya se le olvida cómo era. Eso hace la persona que viene, escucha la palabra, pero no la pone por obra. Hoy estamos escuchando un mensaje, ¿verdad? Que el Señor nos está llamando a la purificación. Pero si nosotros venimos y escuchamos y no lo ponemos por obra, es como cuando nos vemos al espejo, nos vamos y ni nos acordamos de qué color es nuestra piel. No sirve de nada. Y más ahora que estamos en tiempos de juicio, a punto de ver al Mesías venir en las nubes. Ahora estamos en tiempos de juicio del Dios de Israel. Ahora estamos viendo nosotros la viruela del mono como las plagas de las llagas de los egipcios. Recuerdo que el Señor me dio a mí esta palabra profética el 23 o 21 de diciembre del año 2021. Viene la plaga de las llagas sobre los egipcios. Y muchos yo sé que se habrán burlado. Y cuando aparece la plaga del mono, pero eso no va a llegar aquí. Cuando llega, pero eso no mata. Y ya está empezando a matar. En menos de 24 horas van 3 muertos. Y 8 en total del mundo. Y sé que vamos a revisar ahorita el internet y ya hay muchos más. ¿Saben por qué? Porque los juicios del Dios de Israel se tienen que cumplir. Porque los juicios del Dios de Israel no son juego. Y porque son para purificar a su iglesia. Aquellos que están diciendo que son sus hijos, pero que están en pecados ocultos. Aquellos que en mucho tiempo el Señor les ha llamado al arrepentimiento. Y es lo que trae los juicios, convencimiento de verdad de pecado, ¿verdad? Para que podamos venir al arrepentimiento antes que sean ejecutados en nuestra propia cara. Amén. Pero si somos simplemente oidores de la palabra y no hay un cambio espiritual en nuestra vida, no hay un reconocimiento de ese Dios en nuestros hechos, resulta que vamos a ser olvidadizos. No vamos a poder cambiar nuestra vida porque ya se nos habló del pecado y ya lo olvidamos. No somos hacedores y por eso es que muchos no tienen frutos en sus vidas, ¿verdad? Si algunos, dice el verso 26, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a los viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado del mundo. Amén. Entonces usted dice, no, yo pertenezco a tal religión. Bueno, la verdadera religión es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nos guardamos sin mancha delante de la presencia del Padre. Amén. Y podemos poner por obra, ayudar al que lo necesita, ayudar al huérfano, visitar en las cárceles, predicar el mensaje de arrepentimiento. Amén. Pero la única manera que nosotros podamos estar sin mancha delante del Dios de Israel y delante del mundo es que realmente vengamos a un arrepentimiento. Entonces es importante que nosotros entendamos qué tan serio estamos tomando el mensaje. Porque hoy estamos ¿a qué? A 31 de julio, ¿cierto? 31 de julio y ya inició el mes sexto hebreo. Y antes de que pasen 2 meses nosotros vamos a ver cosas terribles.
fuertes, sus juicios en plena ejecución. Si nos asustamos con la pandemia que está en curso, no, esta no tendrá ni comparación alguna. Y vamos a ver la tierra moverse como un ebrio. Y no es ahí donde vamos asustados, Señor, perdóname. Porque una cosa es la misericordia y otra cosa es la burla de la misericordia. Y hoy el Señor nos está llamando en su misericordia, nos está alcanzando, nos está diciendo lo que viene, no como algunos dicen, pero ¿por qué hablan siempre de juicio? ¿Qué hablamos? ¿De prosperidad? Porque sobre mí ni sobre ninguno de nosotros debe recaer la muerte ni la sangre de las personas que se van a perder si no saben que estamos en tiempo de juicio. Si ellos no despiertan de su pecado, van a caer en la viruela del mono, ¿verdad? Van a caer en esa plaga, así como Moisés lo desató en los egipcios y esparció en cenizas y inmediatamente estaba en las llagas en todo egipcio, que sabemos que representa la gente del mundo, la gente que ha rechazado el mensaje de salvación. Y si nosotros por gracia, por misericordia, no hemos sido consumidos, hemos sido apartados como su pueblo, porque Él hace diferencia entre el justo y el impío, así las demás personas también van a tener esa hermosa oportunidad, si no la rechazan, de venir al arrepentimiento de pecado. Pero nosotros tenemos que aprender de su palabra varias cosas hoy. No ser inconstante, no ser esa persona de doble ánimo, ¿verdad? Ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, olvidadizos, ¿verdad? No vivir de tentación en tentación, porque vamos a vivir en pecado. Si nosotros no nos apartamos de eso que nos genera la tentación, si nosotros no controlamos ese viejo hombre dirigido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, entonces nosotros no hemos conocido al Dios de Israel. No hemos nacido de nuevo, porque nos estamos deleitando en el pecado. Y como ahora los que hemos nacido de nuevo, cuando hacemos lo incorrecto, el Señor no nos deja quietos hasta que pidamos perdón. Así, entre comillas, tengamos la razón, pero el Señor nos manda a que seamos esos siervos obedientes, llenos de amor. Así que yo le invito a que usted pueda atesorar esta palabra que hemos dado hoy en su corazón, que la pueda guardar y poner por obra. Y le damos gracias a ese Dios de Israel por este hermoso mensaje. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que la podamos poner por obra. En el nombre de Yeshua, tu Hijo. Amén y amén.